Buenas tardes desde Barcelona. Saludos a todas las latitudes porque me parece que hay gente conectada de diferentes países. Espero que se me escuche bien, creo que sí, que no hay problema de conexión. Os doy la bienvenida en nombre de la ESAGED, de la Escuela de Archivística y Gestión de Documentos, a esta sesión. Una sesión que se enmarca en el tercer seminario permanente de investigación, el tercer ya, de permanente de investigación en archivística y gestión de documentos que organizamos anualmente desde la escuela, desde la SAGED. Y este seminario se encuadra también dentro de las actividades de formación del programa de doctorado en Historia Comparada, Política y Social del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y para esta sesión, para este tercer seminario, hoy contamos con la presencia virtual, no puede ser de otra forma, de momento que no sea virtual, de la doctora María Esteva, que va a impartir una conferencia que lleva por título un título muy sugerente. Yo creo que es muy sugerente. Desde la teoría y la práctica tradicionales hacia la archivística computacional. Nuevos conceptos y enormes posibilidades para el avance de nuestra disciplina. Ya no es lo que comentábamos antes, ¿no? Ya no es ciencia ficción, sino que es ya lo que tenemos en la esquina en nuestro sector, en nuestra disciplina. Primero, sin embargo, antes de ceder la palabra a la doctora Esteva, voy a ceder la palabra a la doctora Remei Perpinyà, que es la responsable de investigación de la Escuela de Artística de la SAGED, para que nos presente a la conferenciante y para que nos dé algunas instrucciones del funcionamiento de la conferencia, si al final hay alguna pregunta, algún turno de palabras que nos... Por lo tanto, gracias por vuestra presencia, en nombre de la escuela, y Remei, cuando quieras. Perfecte, moltes gràcies, Joan. En primer lugar, agradecer a la doctora Esteva que nos dijera que sí cuando le propusimos hacer esta conferencia. Así que eso es para nosotros pues muy importante porque en la escuela estamos muy preocupados justamente por esos temas y estamos convencidos que para afrontar y organizar los archivos del siglo XXI no podemos hacerlo con métodos del siglo XX, así que queremos ver qué es lo que se está haciendo en el mundo para aprender y poder hacer también y aplicar esos conocimientos que vamos a hacer a la formación de nuestros estudiantes. Y por eso le pedimos a la doctora Esteva que justamente nos hablase de archivística computacional. Para quienes no la conozcáis, os voy a leer su currículum. La doctora Esteva tiene un doctorado en Ciencias de la Información y está especializada en archivos digitales y preservación digital de la Universidad de Texas en Austin. Es investigadora científica en el Centro Avanzado de Computación de esa misma universidad y en ella trabaja en proyectos interdisciplinarios en donde se integran principios y prácticas de archivo y de gestión de documentos con análisis computacionales con el objetivo o con propósitos de modelar, describir y mejorar también la calidad y la transparencia de los datos. Entre sus investigaciones destacadas, una de ellas es que ha trabajado con el NARA de los Estados Unidos, es decir, los Archivos Nacionales de Estados Unidos, cuyos trabajos dentro de esos archivos forma parte del corpus original de la ciencia de archivística computacional. Y actualmente su investigación se enfoca en el diseño ético de datos con énfasis en los datos audiovisuales para utilización en aplicaciones de inteligencia artificial. La doctora Esteva publica y presenta sus trabajos en foros nacionales e internacionales relevantes, es colaboradora frecuente del Archivo Nacional de Colombia y también de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, donde... y además dicta un curso de curación de datos científicos en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Así que, como veis, es una persona muy cualificada para hablarnos de archivística computacional. En la exposición que nos va a dar hoy nos expondrá dos casos prácticos, justamente de aplicación de técnicas de aprendizaje automático a los archivos, especialmente en descripción de grabaciones sonoras. Ahora nos lo indicará, ella ya nos lo explicará. Así que en breve ya te voy a dar la palabra. Simplemente es decirles a los participantes
que tanto la doctora Esteve como nosotros estaremos encantados de que hagan las máximas preguntas que quieran, todo lo que quieran. De momento, mientras la doctora Esteve está haciendo su conferencia, les sugeriríamos que si tienen alguna pregunta lo hagan por el chat y yo retomaré las preguntas que vosotros hagáis por el chat cuando la doctora Esteve termine su conferencia para hacérselas. Y una vez hayamos terminado eso que será como más formal, seguramente no habrá ningún inconveniente en dar paso para que se podáis hacer vosotros incluso las preguntas de viva voz. Pero sí que os agradecería que una de dos, o bien lo pusierais en el chat o bien levantaseis la mano para pedir vuestra participación. Muy bien, creo que eso es lo único que me queda por decir de organización, así que cuando quieras estaremos encantadas de oírte. Bueno, voy a empezar por compartir la pantalla. Buenos días aquí y buenas tardes allí. Yo estoy encantada de poder hoy transmitir experiencias, mi experiencia relacionada con la integración del pensamiento archivístico y tecnologías de análisis de datos, de grandes datos. El desarrollo y la implementación, bueno, la investigación, el desarrollo, la implementación de estas técnicas nos ofrecen un montón de desafíos interesantes y muy necesarios para que todos podamos vivir los archivos, que yo creo que es algo que es tan necesario para el beneficio de nuestra sociedad, para que los archivos realmente estén vivos y presentes en nuestra vida, en la vida de nuestra sociedad. En el ámbito de los archivos nosotros tenemos problemas viejos, problemas de siempre, por ejemplo, dar acceso pronto, eficiente a las colecciones, ¿no es cierto? Pero hoy estos problemas plantean interrogantes que requieren nuevas soluciones y todos, y los expertos en ciencias de la computación sobre todo, nos dicen, pero ¿cómo? Ustedes tienen que usar inteligencia artificial, ¿no es cierto? La usan todos los días en sus teléfonos celulares, para hacer compras, para decidir, para tomar decisiones, para elegir una película, para elegir un libro. Entonces, digamos, obviamente tienen que usar inteligencia artificial para acelerar, mejorar el procesamiento de registros digitales. Entonces, nuestro desafío en realidad es dar soluciones desde nuestra profesión, integrando nuestros valores, integrando los conceptos, las metodologías, las teorías que rigen nuestra profesión con principios de lógica, matemáticas y estadísticas. Entonces, para ilustrar esto, para que podamos entender, bueno, esto cómo se puede lograr, voy a dar un ejemplo en el que yo trabajo. Voy a ilustrar este proceso con un ejemplo de trabajo que utiliza aprendizaje de máquina para describir una colección de historias orales, o sea, de registros de sonido, desde el inicio hasta su desarrollo actual. Entonces voy a usar un caso para entender cómo hacemos todo este mapeo, estos paralelos. Pero primero, muy simple, ¿qué es el aprendizaje automático o aprendizaje de máquina? Yo, machine learning, quiero a ver si utilizo términos correctos, pero voy a hacer una descripción súper básica, ¿no es cierto? El aprendizaje automático, machine learning, existe dentro del grupo grande de lo que es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y es una metodología en la cual algoritmos, muchos diferentes tipos de algoritmos, ¿no es cierto?, aprenden y mejoran a partir de la experiencia. Y esta experiencia, ¿no es cierto?, está dada en forma de datos que pueden ser numéricos, pueden ser imágenes, puede ser sonido, puede ser todo tipo de datos de texto, ¿no es cierto? Y estos algoritmos, en conjunción con estos datos, con la experiencia, ¿no es cierto?, con la experiencia pasada, forman modelos que identifican patrones, toman decisiones o hacen predicciones en infinidad de aplicaciones. Y nosotros todos las usamos a diario. Todos, hoy por hoy, estamos utilizando a diario alguna forma de aprendizaje de máquina. Cuando recibimos ya una recomendación de Netflix, o la gente que le pregunta algo a Alexa o a Siri. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto
para describir archivos. ¿Cómo funciona? Así a grandes rasgos. Los datos que podemos utilizar, ya les digo, pueden ser de todo tipo, ¿no es cierto? Imágenes, videos, audio. Pensemos en nuestros archivos que tienen todo este tipo de materiales. Y cuantos más datos, mejor, más experiencia van a adquirir estos modelos, ¿no es cierto? Estos algoritmos. Y estos algoritmos deben ser entrenados, ¿no es cierto?, con una cantidad de datos. Entonces utilizamos muchos datos para entrenar, para enseñarles a estos algoritmos que siempre, como los humanos, están aprendiendo constantemente, y una menor cantidad para testear, para evaluar si este modelo que se forma hace una predicción correcta o acertada. Y es un proceso que nunca termina, el modelo sigue aprendiendo y siempre hay formas cuantitativas y cualitativas para evaluar los resultados. Y sobre todo, en nuestro caso como archiveros, aportamos muchísimo aprendiendo de la evaluación cuantitativa y comparando, ¿no es cierto?, con la evaluación cualitativa. Y antes de comenzar, en el caso mismo, quiero hacer algún descargo, ¿no es cierto? Primero quiero decir que no somos los únicos profesionales que estamos iniciándonos en estos temas, no nos sintamos así como mal, porque desde los médicos, los ingenieros, los políticos, los municipios, los policías, los bomberos, todos estamos tratando de integrar, entender cómo utilizar estas tecnologías, ¿no es cierto? Pero bueno, trabajar con estas tecnologías requiere trabajar, ¿no es cierto? No solamente entender, pero trabajar requiere de un proceso interdisciplinario, es algo interdisciplinario, a no ser que haya un archivero que además sea científico de la computación, lo cual sería maravilloso, pero siempre tenemos que trabajar con un conjunto interdisciplinario, ¿no? Gente que sabe sobre cierto dominio, en este caso nosotros sabemos sobre archivos y bibliotecas, y los científicos computacionales. Pero es importante, al menos lo fue para mí, ¿no es cierto? Lo es para mí, tener ciertos conocimientos, yo digo, funcionales de estadística y de técnicas analíticas. No soy matemática para nada, pero bueno, me interesa o estoy aprendiendo a mirar gráficos, estadísticas, es algo que aprendí cuando estudiaba en mi grado. Y bueno, el aprendizaje de máquina o el aprendizaje automático básicamente son estadísticas en esteroides, ¿no es cierto? Y además decirles que hay un concepto que es el de modelado, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a hacer nosotros, modelar, ¿no es cierto?, procesos archivísticos en este caso a técnicas computacionales. Y modelar no significa automatizar pasos, primero una cosa, después de la otra, después de la otra, después de la otra. No, lo que significa es que nosotros vamos a mapear, vamos a diseñar modelos de trabajo, es decir, abstracciones de la realidad. Por ejemplo, abstracciones del problema que queremos solucionar. Y primero, para abstraer, tenemos que definir y deconstruir nuestras metodologías y nuestras técnicas. En este caso, junto con los colegas de computación, creamos un modelo numérico y conceptual para describir colecciones de archivo, colecciones de audio, y entender que los modelos, porque esta palabra va a estar utilizada mucho tiempo, los modelos utilizan otros modelos y utilizan otros modelos. O sea, nosotros vamos a modelar un problema, que es yo quiero describir colecciones de audio, y vamos a usar dentro de ese modelo, vamos a utilizar otros componentes que también son modelos. Y ya lo van a ver. Por ejemplo, un modelo que interpreta el sonido y lo transforma en texto. Otro modelo que transforma el texto en etiquetas, como yo les llamamos, a ver, para crear soluciones. Entonces, como les dije, hay que empezar a desglosar, a deconstruir y bueno, ¿cómo empezamos? Al comienzo nosotros definimos nuestros objetivos, ¿no? Como preguntas. Y vemos cómo nuestras preguntas se alinean, ¿no es cierto? Las de los archiveros se alinean con los de los científicos de la computación. Por ejemplo, nosotros
con el objetivo general, ¿no es cierto?, nuestro objetivo de generar metadatos, que vamos a llamar etiquetas, ¿no es cierto?, nos preguntamos si es posible emular el trabajo que hacemos cuando manualmente asignamos materias, ¿no?, de vocabularios controlados para describir archivos o registros. Y además nos preguntamos cómo vamos a cumplir con los valores de representación de acceso preciso que son tan caras para nuestra profesión. Entonces, a través de este trabajo vemos cómo nuestros objetivos y preguntas se alinean con las de los científicos de la computación, que tienen inquietudes en realidad que apuntan a aspectos de mejoras técnicas, ¿no es cierto?, y de facilitación del uso de las técnicas a los usuarios, que en este caso vamos a ser nosotros los archiveros, el usuario del modelo. Entonces, ellos se preguntan cuáles son los modelos más efectivos para predecir metadatos, etiquetas, cómo evaluar y seleccionar los datos para entrenar estos modelos, hasta cuántas etiquetas podemos predecir con confianza, qué interfaces son necesarias para bajar las barreras de adopción. Y vemos que se van alineando, ¿no es cierto?, nuestras preguntas, y van iterando a la vez. Entonces, para cumplir con todos estos objetivos, ¿qué utilizamos? Utilizamos un caso de estudio, utilizamos un caso de estudio, y este caso, para esto necesitamos una colección, ¿no es cierto?, una colección que vamos a describir. Y la colección que conseguimos en este caso fue una colección de historias orales de StoryCorps. Es un programa de radio, en realidad de la radio pública, que manda facilitadores que hacen preguntas por todo Estados Unidos y captura la experiencia de la vida de la comunidad latina en Estados Unidos. Estas entrevistas son entre dos participantes. En realidad, un participante interroga al otro y hay una presencia ahí de un facilitador que está entrenado por StoryCorps. Estas entrevistas obviamente son en inglés, tienen un salpicado de castellano, porque bueno, mucha gente tiene su primer idioma, es el castellano, y nosotros conseguimos 815 archivos de audio de hasta 1 hora de duración. No es mucho, pero nos sirvió para hacer nuestra investigación. Los facilitadores, que no son necesariamente archiveros, no son archiveros, no todos son archiveros, y son diferentes porque cada estado manda sus facilitadores, hay algunos que tienen más experiencia que otros, generan metadatos de cada entrevista en el momento, in situ, ¿no es cierto? Ellos generan metadatos in situ, son entrenados para generar estos metadatos, y entre otras cosas, porque describen, toman los nombres, en fin, siguen estándares descriptivos, pero aplican entre 5 y 15, ese es el estándar, pero en realidad aplican hasta 20, materias fijas de un vocabulario controlado y también palabras claves que ellos, si les parece que no encuentran una materia fija que representa el contenido de este audio, de esta entrevista, aplican palabras claves. Pero nosotros para nuestra experiencia utilizamos solamente materias fijas, de un vocabulario, el folk life vocabulary controlado. Bueno. Los entrenan y les dicen, bueno, identifiquen términos, materias, al principio, a la mitad y hacia el final de la entrevista para describir un poco todo, y les hacen énfasis en que hagan descripciones generales para acceso, ¿no? Que no se vayan mucho por las ramas en cuanto al contenido así más único de las entrevistas. Esto no siempre se logra. Y obviamente, como son todos diferentes, la aplicación de materias es inconsistente, o puede llegar a ser inconsistente entre los facilitadores, pero esto no se diferencia mucho de lo que pasa en los archivos, sobre todo cuando hay que describir colecciones entre muchas personas o las colecciones se ingresan de modo continuo y cambian los profesionales. Nosotros, para aprender todo esto, entrevistamos a las archiveras del StoryCorps que supervisan, entrenan y evalúan los resultados de estos trabajos de campo, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, esta es la colección que utilizamos.
¿Cuál fue nuestra metodología? Y ya les voy a presentar el equipo al final, ¿no es cierto? Es un equipo interdisciplinario donde había, había 3 profesionales, 3 archiveros profesionales de información, 3 científicos de la computación y una profesora de literatura, de inglés. Bueno, la metodología en rasgos generales que se pasa es que siempre hay que pasar los audios, ¿no es cierto? El discurso se llama speech to text. Se hacen varios experimentos. Luego, el segundo paso es pasar el texto que obtenemos a etiquetas, ¿no es cierto? Y siempre hay evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Y siempre en el método científico, digamos así, no es solamente en ciencia de la información, requiere que utilicemos diferentes métodos para comparar cuál da el mejor resultado. Luego, con las transcripciones y las materias aplicadas por los facilitadores, utilizamos otra técnica de aprendizaje de máquina o aprendizaje automática para producir las etiquetas. A cada paso, entonces, tenemos evaluaciones cuantitativas y cualitativas. En paralelo a todo esto, hubo un desarrollo de una aplicación web, una interfaz, para que el archivero pueda interactuar con estos sistemas tan complejos, con estos modelos y estas técnicas tan complejas. Esta es la visión general de la metodología, de lo que nosotros podríamos después al final, una vez obtenido, esto fue un proceso de investigación, una vez obtenidos todos los resultados, conformar en un modelo descriptivo, ¿no es cierto?, para esta colección, un modelo de descripción de las historias orales, de los audios. Y ya vamos a ir paso a paso para que todos entendamos cómo sucedió todo esto. Pero esta es, digamos, los pasos, ¿no? Primero, el audio tiene que ser interpretado, pasar de discurso, de palabra hablada, a texto, luego de texto generamos las etiquetas, se hacen todas las evaluaciones, y este flujo de trabajo está representado en una aplicación web. Miremos un poquito qué pasa en el mundo, ¿no es cierto? Trabajos relacionados. Obviamente siempre uno ve qué es lo que los demás están haciendo y, bueno, miramos un poco, y en nuestro ámbito las iniciativas y forums para utilizar inteligencia artificial y aprendizaje automático en archivos y bibliotecas digitales aumentan cada vez más. Sobre todo, hay varias iniciativas para obtener transcripciones automáticas de archivos de audio, de sonido, de modo de poder dar más uso a los registros a los usuarios. O sea, hay un gran énfasis en obtener muy buenas transcripciones de modo automático, así no hay que hacerlas a mano, como se hacía hasta hace poco, se hace todavía. También hay iniciativas de descripción automática, y en relación al uso de metadatos existentes, o sea, de descriptores existentes que han sido seleccionados manualmente como experiencia, como dato para entrenar estos modelos, hay resultados no tan buenos, por ejemplo, en el ámbito de las imágenes. Es decir, todavía los resultados automáticos de encontrar descriptores buenos para imágenes no son perfectos. Ya vamos a ver un poco por qué. En el ámbito de las ciencias de la computación, los trabajos relacionados es totalmente diferente. Es un espacio de investigación súper activa desde hace mucho tiempo. Imagínense, nosotros, por ejemplo, hemos sido testigos de todo esto. Por ejemplo, el reconocimiento de las palabras, cuando hablamos por teléfono y nos atiende una máquina, ha mejorado muchísimo. No sé si algunos de ustedes recuerdan cuando le gritábamos nuestro nombre a los contestadores automáticos, o el sí o el no, y no entendían nada y colgábamos muy frustrados. Esto ha hecho un salto justamente por el aprendizaje de máquina, porque aprende a medida que hay más datos. Además, a los científicos de la computación les interesa saber si y cuándo la calidad y la cantidad de transcripciones afecta la predicción de las etiquetas, y qué metodología genera mejores etiquetas. Y todo esto, ¿no es cierto?, son problemas que ellos vienen investigando desde hace muchísimo tiempo, muchísimas tecnologías para probar e investigar. Y con respecto a la adopción, ¿no es cierto?, a las interfaces que se necesitan para que los usuarios podamos, digamos, interactuar con estos sistemas,
también hay un montón de avances, en este caso, sí, ya basta con mirar los teléfonos celulares, cómo los usamos, estas interfaces también, hay un montón de progreso. Pero bueno, todo esto, todas estas tecnologías, aplicarlas a los archivos, tiene un montón de otras consideraciones. Empecemos entonces con la primera parte. Pasamos del discurso, es decir, de las palabras habladas, al texto. Hay una señal de audio de la cual se extraen características del sonido, frecuencia, amplitud, ¿no es cierto? Y se corresponden estas características con representaciones estadísticas del sonido existentes, es decir, de las palabras, que se llaman fonemas. Y estas representaciones son decodificadas a texto. Para esto, nosotros en nuestra experiencia vamos a utilizamos dos de estas herramientas que hacen de manera diferente, hacen esto, ¿no es cierto? Pasan el sonido a texto. Una se llama Google Speech, es un producto de Google, ¿no es cierto? Que es un servicio, en realidad, de Google que tiene un costo, pero que es muy bueno, ¿no es cierto? Es bueno. Y otra es una herramienta de código abierto. Pensamos que estamos investigando en la universidad, usamos mucho código abierto, que se llama Deep Speech, y que reporta buena performance, pero no tiene modelos acústicos y de idiomas tan sofisticados como los que tiene Google, obviamente. Y vamos a comparar, siempre comparamos, no solamente entre estos dos, pero siempre necesitamos comparar con un estándar dorado, que es la transcripción humana, para lo cual nosotros mandamos algunos de estos audios al servicio profesional de la Biblioteca de la Universidad de Texas. Entonces teníamos tres corpus, ¿no?, para investigar. En relación a los objetivos, ¿no es cierto?, comunes entre los archiveros y los científicos de la computación, vemos que, por un lado, a nosotros nuestro objetivo era extraer descriptores, pero también nos interesa entender si la calidad de la transcripción, obviamente, afecta la generación automática de etiquetas, y si es una buena calidad de transcripción, también las podemos usar para dar acceso a colecciones, porque es importante dar acceso, sobre todo a la gente que no tiene posibilidad de escuchar, puede leer las transcripciones al ser leídas pueden ser, en fin, interpretadas, utilizadas por los historiadores de modo diferente. Así que nos interesa también entender en este paso, ¿no es cierto?, de paso del discurso a texto, uno, si la calidad de la transcripción afectará luego el segundo paso y si podemos usar estas transcripciones. Bueno, entonces nosotros hicimos, digamos, pruebas y ahora vamos a mirar los resultados. Si ustedes ven los resultados de modo cualitativo primero, ¿no es cierto?, vemos que la transcripción humana, que es la última, es nuestro estándar. Incluye puntuación, distingue a los participantes de la entrevista. Comparado con los resultados de Google y de Deep Speech, de los dos, Google Speech es claramente mejor que Deep Speech, pero tampoco es súper maravilloso. O sea, no hay una distinción entre los que intervienen en la entrevista, no hay puntuación y hay un montón de errores, ¿no es cierto?, en la transcripción, ¿no es cierto? Un montón de cosas que no se comprenden en la transcripción, una es mejor que la otra, y también pasa que, por ejemplo, en este caso que había castellano, un poquito de castellano, los únicos que captaron el castellano fueron los humanos, porque no es fácil aplicar modelos multilingüales a un mismo corpus, o sea, o se traduce al inglés o se traduce al castellano. Entonces, ahí tenemos problemas de interpretación. Si nosotros vemos la comparación de resultados cuantitativos, también utilizamos las transcripciones humanas como estándar y las comparamos matemáticamente con los resultados de Deep Speech y de la herramienta de Google. Esta evaluación, muy común, utilizada en ciencias de la computación,
se llama índice de error de palabra, el WER. Para cada comparación se calculó el WER. Este método alinea las oraciones de cada método, ¿no es cierto? Una oración obtenida por Google Speech, la otra oración obtenida por Deep Speech, la otra oración obtenida por los humanos, y computa el número de cambios requeridos para transformar una secuencia de palabras con la otra, es decir, la secuencia elaborada por un método con el estándar. O sea, comparamos Google Speech con Google Transcription, perdón, con la transcripción humana, comparamos Deep Speech con la transcripción humana. Y así comprobamos que los mejores resultados corresponden al modelo de Google, ¿no es cierto? Que lo habíamos visto cualitativamente. Aunque las diferencias entre Google y Deep Speech no son tan significativas, no son abismales. El tema es que también nosotros pensamos, bueno, Google Speech es costoso, entonces no queremos dejar de lado totalmente Deep Speech, ¿no es cierto? Queremos seguir testeando para ver si utilizando las transcripciones de Deep Speech podemos llegar a tener etiquetas feasibles. Bueno, veamos el segundo paso, el de texto a etiquetas. O sea, siempre el sonido lo tenemos que pasar a texto y luego es un problema de clasificación de textos, ¿no es cierto? Nuestro segundo paso entonces es convertir el texto a etiquetas. Revisamos el gráfico que vimos al principio para ver cómo se va a aplicar el aprendizaje automático. Los datos para entrenar el modelo entonces serán las transcripciones y las materias fijas aplicadas por los facilitadores. La mayor parte de los datos se usan para entrenar el modelo y la otra porción para testear el modelo. Como ven, hay una iteración, ya que los modelos están aprendiendo más y más a medida que se avanza, y siempre hay formas cuantitativas y cualitativas para evaluar. Pero, ustedes recuerdan que un paso, bueno, es decir, un paso importante es determinar, ¿no es cierto?, qué materias vamos a utilizar para crear nuestro modelo. Dentro de las materias que aplicaron los facilitadores, o sea, vamos a utilizar esa experiencia, esos metadatos que ya fueron generados para entrenar al modelo, para clasificar estos audios. Pero, ¿qué pasa? No es que podemos elegir así de todo, ¿no es cierto? Tenemos las transcripciones, pero debemos identificar materias que se encuentren en la mayoría de las entrevistas, de modo tal de lograr un primer objetivo de predecir al menos 3 etiquetas por entrevista. Recuerdan que los archiveros de StoryCorps nos facilitaron los metadatos, creo que me olvidé de decir esto, ellos nos facilitaron los metadatos que estaban convenientemente ubicados en una hoja Excel, que utilizamos para elegir un número top de materias fijas que se encuentran con mayor frecuencia en las entrevistas. Cuando observamos este gráfico de distribución de cada una de estas top 20 materias, vemos que a través de todo el corpus tenemos que utilizar las primeras 20. ¿Por qué? ¿Podríamos haber elegido más? El tema es que aprendimos que los facilitadores utilizaron 400 materias diferentes para describir estas 800 entrevistas, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría solamente las utilizaron 1 o 2 veces. Entonces, el tema es que cuando utilizamos estas tecnologías de aprendizaje de máquina, ¿no es cierto? Necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos que las materias se encuentren en la mayoría de las entrevistas para poder clasificar, no solamente en poquitas. Entonces, solamente podemos utilizar de 400 y pico de materias seleccionadas una porción muy pequeña. ¿Por qué? Porque solamente, fíjense, por ejemplo, la primera que se llama, la primera materia que se llama padres, parents, se utilizó hasta en 600 entrevistas, pero no hay más frecuentes, no hay etiquetas más frecuentes. Y para que el modelo pueda predecir, necesitamos que sean materias que han sido utilizadas
frecuentemente. Entonces, esa es la limitación que nosotros tenemos para las materias que van a ser utilizadas para entrenar estos modelos. Entonces, vamos a volver a este punto, que se relaciona con representación descriptiva, que es un tema que nos preocupa como profesionales de la información. Cómo estamos representando mediante los metadatos las colecciones que describimos. Bueno, muy bien. Entonces pasamos realmente, vemos el proceso de creación de un modelo de clasificación. Decimos clasificación porque la tarea es asignarle a cada entrevista una clase en forma de materia, ¿no es cierto? Esta entrevista corresponde a tal predecir. Esta entrevista corresponde a, se puede describir con esta materia, ¿no? Padres, familia. Esta clasificación, esto clasifica dentro de esta materia. Decimos clasificación entonces porque la tarea es asignarle a cada entrevista una clase, y aquí también utilizamos diferentes herramientas de aprendizaje automático para poder comparar los resultados. O sea, hay muchos algoritmos de clasificación de texto y tenemos que elegir el mejor, ¿no es cierto? O el más acertado para nuestro caso. Entonces, para esto tenemos que hacer varias pruebas. Y acá vemos modelos, Random Forest, SVM, son todas formas, todos algoritmos de clasificación publicados. Por eso les digo que esto es un área dentro de las ciencias de la computación que ya está muy estudiado, que está muy documentado, pero nosotros utilizamos algunos de estos modelos para hacer nuestros experimentos. Como utilizamos materias existentes para entrenar el modelo, es decir, tenemos un grupo de materias que vamos a predecir, ¿no es cierto? Y ya las tenemos fijas, llamamos un método de modelo de aprendizaje supervisado. Hay sin supervisación y con supervisación. Supervisación quiere decir, tenemos un número limitado, un número de 20 materias que vamos a predecir para asignar a cada entrevista. Pero fíjense que así como los archiveros humanos tienen vocabularios controlados con un montón de términos, nuestro modelo solamente tiene 20. Eso es, nuestro modelo solamente puede elegir entre 20 materias para clasificar o para describir 800 audios. Y esto es un problema. El trabajo de clasificación o predicción de etiquetas requiere de varios experimentos. Recuerden que queríamos probar, además, utilizando las distintas transcripciones y las distintas metodologías. Después de hacer, bueno, no me voy a detener en esto porque es complicado y no va al punto, pero pueden leer el paper después. Los mejores resultados que obtuvimos fueron evaluados mediante un cálculo que se llama promedio de exactitud, que compara los resultados de los modelos a nuestro estándar nuevamente, que son las materias asignadas por los facilitadores a cada entrevista. O sea, se compara lo que el modelo predice con lo que hicieron los facilitadores. Y aunque los resultados no descartaron totalmente la posibilidad de utilizar transcripciones automáticas generadas por Deep Speech, los mejores resultados resultaron con un modelo de clasificación que se llama para múltiples etiquetas. Dentro de estos modelos que yo les dije que había distintas formas de clasificación de texto, y transcripciones de Google, de la herramienta de Google. O sea, que los mejores resultados se producen a través de utilizar las transcripciones de Google y un modelo de clasificación de textos para etiquetas múltiples. Bueno, entonces acá hay un montón de tablas de comparación, nada más para que se den una idea. Y esta es la evaluación cuantitativa, que es la evaluación que los científicos de la computación hacen, pero los archiveros, ¿no es cierto?, queremos verificar que las etiquetas sean significativas, que tengan sentido. Y nuestra evaluación cualitativa incluyó escuchar, tomar una cantidad de entrevistas, ¿no es cierto?, cuyas etiquetas, ¿cómo se llama?, una muestra de entrevistas cuyas etiquetas fueron predecidas utilizando el modelo para etiquetas múltiples con datos de Deep Speech y Google,
y compararlas con las transcripciones humanas. Entonces ustedes tienen arriba las materias asignadas por los facilitadores. Este es un caso, un ejemplo solo de un audio, ¿no es cierto? Que en este caso eran 24 y las predijimos 10 materias. De las 20 que teníamos alocadas, 10 por audio, y fíjense que todas coinciden, pero las mejores resultan las más, cualitativamente las más acertadas, nos resultaron las predicciones con Google, con las transcripciones de Google. Y lo que encontramos de leer es que Deep Speech, insólito, le pareció insólito a los científicos computacionales, que bueno, nosotros insistimos que queríamos leer, realmente queríamos leer esos resultados y no solamente mirarlos matemáticamente, fue comprobar que a través de todas las entrevistas, las etiquetas que se predijeron con Deep Speech eran todas iguales, para cada una de esas entrevistas era lo mismo. Parents, school, workday, o sea, lo mismo. Esto quiere decir que si utilizamos la peor transcripción, que en este caso es la producida por Deep Speech, el modelo automático tiende a generalizar. Entonces, utiliza siempre las 10 mismas materias. Coincidimos entonces con la evaluación cuantitativa que los mejores resultados pertenecen a Google Speech en términos de representación de la entrevista, siempre limitados por este número pequeño de etiquetas que podemos predecir. Y este se transformó en un problema archivístico para mí. Nosotros quisimos ahondar un poco más en las características de las materias elegidas por los facilitadores y por qué tan distribuidas tan inconsistentemente, ¿no es cierto? ¿Por qué solamente podíamos elegir las top 10? Porque nosotros pensamos cuando las miramos así, miramos estos resultados, que en realidad nuestro equipo revisó las 20 materias más frecuentes que utilizaríamos para entrenar los modelos y realmente nos pareció que no eran representativas de la diversidad de contenido de estas entrevistas. Considerando que serían utilizadas para describir temas generales, sí, pero para todas las entrevistas nos pareció que eran redundantes y superpuestas. Por ejemplo, si nosotros vemos un grupo de materias como estudiantes, maestras y escuelas, estas se pueden agrupar, ¿no es cierto?, en una materia, como puede ser educación. Y lo mismo se puede decir de organizaciones comunitarias, historia comunitaria, comunidad. O sea, estas etiquetas estas materias se pueden consolidar y dar lugar, ¿no es cierto?, en vez de tanta diversidad, dar lugar a materias más generales, pero que abarquen mayor cantidad de entrevistas. Observamos entonces que la mayoría de las materias fueron usadas en pocas entrevistas. Este es el gráfico que tienen ustedes hacia la derecha. Y nosotros sabíamos que las materias fueron aprobadas, digamos, fueron aportadas o puestas por facilitadores diferentes. Y de allí las posibilidades de inconsistencia en su aplicación. Porque las materias pueden significar algo diferente para cada facilitador que presencia una entrevista, ¿no es cierto? El tema es que mientras los humanos tenemos capacidad para elegir etiquetas únicas y con granularidad y que nos parecen que tienen un significado a cada uno, los modelos de aprendizaje necesitan entrenarse con datos consistentes porque ellos buscan patrones estadísticos. Entonces, ¿qué podemos hacer como archiveros para mejorar el entrenamiento de los modelos? Para esto para explorar soluciones, para mejorar la diversidad y la distribución balanceada de materias, diseñamos 2 ejercicios. En el primero quisimos identificar si una curación de materias, o sea, hacer una curación de materias que podían ser utilizadas para entrenamiento, nos daría una lista más representativa e uniforme, ¿no es cierto?, de materias. 4 miembros de nuestro equipo consolidamos una lista de
top 50 materias, en vez de 20, top 50 en 20, ¿no es cierto? Nosotros habíamos elegido las 20 materias más frecuentes utilizadas para describir estos archivos. Bueno, agarramos las 50 y las consolidamos en 20. Y luego cada uno de nosotros nos reunimos como grupo para coincidir en una lista final. Cuando nosotros comparamos nuestra lista final consolidada, curada, con los top 20 más frecuentes, observamos que contenían un arco de materias más distintivas y precisas, ¿no es cierto? O sea, habíamos consolidado estas materias en grupos, utilizando la jerarquía del vocabulario, en grupos más compactos, más consistentes, y nos daba lugar a tener un arco más diverso de materias para aplicar. O sea, curamos. En el segundo ejercicio quisimos comprender la consistencia en la aplicación de las materias. Entonces, 3 miembros de nuestro equipo, con experiencia en catalogación, obviamente, escuchamos la misma entrevista y seleccionamos 10 materias del vocabulario de la Biblioteca del Congreso, subject headings, de la Biblioteca del Congreso. Comparando los 3 sets, notamos que para describir la misma entrevista, nuestras selecciones no coincidían. O sea, cada uno de nosotros teníamos un criterio diferente de aplicación de las materias. Y esto explica por qué la mayoría de las materias que fueron aplicadas por los facilitadores no coinciden, son tan diferentes, ¿no es cierto? Entonces, estos son ejercicios simples que deberíamos extenderlo, ¿no? A más participantes y análisis de más entrevistas, pero son útiles para que entendamos por qué y cómo podemos proceder, en todo caso, para crear colecciones, crear materiales de entrenamiento que puedan realmente servir a los modelos computacionales. Y tal vez ese es un trabajo y también nos hacen ver que nosotros nuestro trabajo, que no estamos acostumbrados a evaluarlo, no estamos acostumbrados a evaluarlo matemáticamente, el trabajo que hacemos como para descripción de colecciones, puede llegar a ser más consistente, tiene que ser más consistente. Inclusive esto sirve para búsquedas y sobre todo para búsquedas rankeadas, ¿no es cierto? Entonces, podemos llegar a entrenar o a realizar colecciones de entrenamiento, para entrenamiento, que tomen provecho de una diversidad y a la vez una consistencia de aplicación mayor para evitar lo que se llaman, digamos, biases, errores, inconsistencias, cosas incompletas o sesgos, ¿no es cierto? Sesgos, que elegimos más un tema que otros. Entonces, esta evaluación nos sirve a nosotros para ver cómo podemos mejorar nuestra técnica, cómo podemos mejorar las descripciones que sirvan para entrenar estos modelos automáticos y entender a veces los problemas que hay con los resultados de la inteligencia artificial, que, digamos, de acuerdo a cómo entrenemos nuestros modelos, y esto es importante, de acuerdo a los datos que utilizamos para entrenar los modelos, vamos a tener resultados malos o buenos. O sea, los resultados serán tan buenos como los datos con los que entrenamos el modelo. Y esto nos sirve para todo. Al ser profesionales de la información, tenemos que estar, que somos los que seleccionamos descriptores, etcétera, tenemos que estar, digamos, conscientes de estos temas. Y esto coincide con los resultados que yo había visto en otros trabajos, donde se utilizó también este tipo de técnicas para describir fotografías, para escribir grandes colecciones fotográficas, donde también utilizaron metadatos existentes y no tuvieron demasiados buenos resultados, también por problemas de sesgo, problemas de consistencia, y bueno, tal vez, que también hay que probarlo, ¿no es cierto?, pero curando y entrenando mejor para producir descripciones más consistentes, podemos mejorar el entrenamiento de los modelos. Entonces eso me pareció que era muy importante para nuestra profesión. Bueno,
por último, todo esto es bárbaro, pero como vieron es súper complicado. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo lo podemos utilizar? Entonces, en este caso, esto es trabajo de mi colega Weijia Hu, que ya lo van a conocer al final. Él hace mucho tiempo que está desarrollando una aplicación web configurable, reconfigurable y a demanda, que puede ser compartida por muchos usuarios, que es una interfaz entre, en este caso, los profesionales de archivo y los recursos computacionales remotos donde corren estos algoritmos. En este caso, es una aplicación que se rediseñó, ¿no es cierto?, para que pudiéramos, digamos, acceder a, mediante esta aplicación, acceder a los audios que están almacenados en un espacio de almacenamiento y a las herramientas, a los algoritmos, al software, ¿no es cierto?, que corre para que podamos obtener los resultados y que podamos interactuar con estos resultados. Entonces, fíjense, estas interfaces, yo las puse todas juntas, pero les voy a dar la dirección del demo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con nuestros colegas para diseñar estas interfaces simples y les presentamos las diferentes pantallas. Primero hay un gestor, ¿no es cierto? Este primero es un gestor del flujo de trabajo, donde podemos decidir qué pasos queremos implementar. Primero un paso, que va a ser el paso de pasar los audios a transcripciones, después va a ser el paso de pasar las transcripciones a etiquetas, ¿no es cierto? Y esto nos da la posibilidad de ir controlando, seleccionar qué archivos de audio queremos utilizar. Podemos además ver cuáles son los códigos y cambiar. El código viene a decir los scripts o ¿cómo se llama? Los programas que corren otros programas que están en un servidor, ¿no es cierto? Y después podemos leer los resultados, ¿no es cierto?, de la transcripción, los podemos ver concretamente, y luego tenemos los resultados de la etiqueta, hacemos correr el próximo programa, tenemos las etiquetas que resultan de haber de pasar de las transcripciones a las etiquetas, y podemos compararlas con el golden standard, o sea, con las transcripciones humanas, en este caso con lo que los facilitadores eligieron, que las tenemos bien a la vista, podemos comparar, unas con otras, y así se hace un trabajo más transparente y reproducible, porque nosotros podemos descargar estos programas y pasárselos a nuestros colegas para que también los utilicen y se pueden modificar, en fin. Es una interfaz de transparencia y reproducibilidad que nos aleja un poco de aquellas cosas que no entendemos totalmente, que es cómo correr programas a gran escala. Pero nos permiten no solamente evaluar los resultados en el momento, así como nos gusta mirar, sino también nos permite darle feedback es decir, y esto, darle feedback, es decir, no, esta etiqueta no me gusta, indicarle al programa que no use más una etiqueta o la otra. Y esto es un proceso que todavía estamos trabajando, esta interfaz. Es una interfaz que todavía le estamos trabajando y es muy primitiva, como verán. Estas son todas diferentes pantallas, yo las puse todas juntas. Pero también dentro de la bibliografía les voy a dar un ejemplo de ANIF, que es una biblioteca finlandesa, es un programa finlandés que tiene, bueno, mucho mejor la interfaz. No sé si tan transparente como esta, pero que también uno puede introducir un texto en inglés y obtiene los descriptores y distintos modelos, elige distintos modelos y puede comparar los resultados. Así que esto no es una novedad, pero es un trabajo necesario
para que los profesionales podamos interactuar con estos sistemas. Muy bien, vamos ya a las conclusiones. Obviamente nuestra investigación continúa, porque como verán, esto continúa, sigue aprendiendo, necesitamos más datos, son nuevas las colecciones, van a haber todas colecciones diferentes, etcétera, 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 etcétera. Esto es algo que va a continuar siempre, ¿no? ¿Y cuál es nuestro rol? Entonces, hemos visto cómo vamos trabajando trabajamos muy cerca, ¿no es cierto?, de nuestros profesionales, porque nos interesa la representación, nos interesa lo que se llama el scope and content, ¿no es cierto?, de la archivística, o sea, representar los archivos en su contenido y en su amplitud, ¿no es cierto?, en su amplitud, sí. Los registros digitales obviamente necesitan ser abordados como tales, eso lo dijo Remey al principio, y sobre todo los usuarios demandan otras soluciones para los archivos, o sea, demandan utilizar los archivos del mismo modo que utilizan los teléfonos celulares. Pero nosotros tenemos que implementar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con nuestras teorías, con nuestras prácticas, con nuestras buenas prácticas, dentro de estos algoritmos, dentro de estos sistemas, ¿no es cierto? Nuestro rol creo que es el de investigación y desarrollo, en este caso, basado en hipótesis que a su vez están basadas en teorías de archivo, que pueden ser comprobadas. Como vimos, podemos evaluar si realmente estamos utilizando, cómo estamos utilizando nuestras tecnologías. No solamente hay modelos de aprendizaje supervisados que utilizan todo, que podríamos o no utilizar toda la trova de metadatos que ya produjimos durante miles de años, o tenemos que diseñar metadatos que puedan servir a los propósitos de la inteligencia artificial. También hay métodos que son no supervisados, que es lo que estamos trabajando ahora, donde se extraen metadatos directamente con también bibliotecas o con software de aprendizaje de máquina, y vemos qué obtenemos. Y si hay que hacer tal vez una combinación de ambas cosas, supervisado y no supervisado. Eso es lo que estamos viendo ahora, en este momento. Pero bueno, ver cómo podemos incorporar el método de evaluar nuestros procesos. A mí, ver los resultados de las distribuciones, de cómo uno aplica o de cómo los facilitadores habían aplicado descriptores o etiquetas, en este caso no etiquetas me refiero a lo que se recibe, sino las materias, resultó muy interesante, me resultó algo impresionante, ver así en agregado algo que uno generalmente no mira, ¿no es cierto? Así mira individualmente, pero no mira en conjunto, me resultó muy iluminador para entender problemas de consistencia, problemas de diferencias de opiniones, problemas de aplicación de metadatos en grandes colecciones. Y creo que cuando me preguntan siempre, bueno, ¿y ahora cómo empezamos? Bueno, se empieza haciendo y aprendiendo. El proceso es un proceso, un diálogo donde por ahí empezamos con unos objetivos que después los vamos cambiando, porque es un proceso experimental y eso es algo que también tenemos que cambiar en nuestras cabezas, porque nosotros somos más bien prácticos, somos teórico-prácticos. Pero esto es cambiar un poco la mentalidad a formas de investigación experimentales. Bueno, les quiero presentar, porque yo no soy la única, al equipo que ha trabajado en esto y que sigue trabajando. Y bueno, agradecer al StoryCorps que nos dio las entrevistas. Y bueno, obviamente como todos los proyectos de investigación tiene sus sponsors. Y sobre todo el Sponsor Good Systems es el que que es una iniciativa de la Universidad de Texas que busca un poco entender cuáles son los aspectos éticos de la inteligencia artificial, y en este caso para nosotros era cómo mapeamos los valores archivísticos o de los bibliotecarios, los profesionales de información, de los museos, de las bibliotecas y de los archivos a las tecnologías
de inteligencia artificial. Así que bueno, yo voy a terminar aquí. Y voy a dejar de compartir pantalla. Y muchísimas gracias. Sí, espero preguntas y quiero que no se asusten y que hagan todas las preguntas del mundo, porque yo cuando trabajo con ingenieros de computación, científicos de computación, les hago las preguntas más insólitas que se puedan imaginar. No tengo ningún drama en demostrar lo que no entiendo, y esa ha sido la forma en la cual por 10 años ya trabajo en este tipo de desarrollos. Muchísimas gracias, María. Ha sido muy sugerente, muy interesante y además lo has explicado de forma muy clara. A pesar de que son cuestiones complejas, yo creo que se ha entendido perfecto y creo que es un modelo genial de hacer un proyecto de investigación multidisciplinario, que es hacia donde tenemos que ir. Así que muchísimas gracias por tu conferencia.